Hey, hey, hola, ¿qué tal, mis queridos estudiantes? Nuevamente, Matemática Fácil con Mr. Ejemplito. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con nuestro proceso de cálculo integral, en el cual habíamos comenzado en la clase anterior, integración por el método de sustitución. Y en el orden jerárquico que teníamos, venía la integración por partes, ¿ok? Bueno, primeramente vamos a dar un poco de teoría, digamos que para contextualizarnos y poder aplicarla, es decir, utilicemos la praxis, teoría y práctica en los ejercicios que de pronto nos vamos a encontrar en el camino. Si tenemos la teoría clara, con facilidad vamos a identificar cuándo vamos a poder utilizar este método de integración en cualquier tipo de ejercicio. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, este método nos permitirá resolver integrales de funciones que pueden expresarse, aquí vienen ya aspectos a tener en cuenta, que se pueden expresar o que pueden expresarse como un producto de una función algebraica y una función trascendente, o funciones trascendentes. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones trascendentes que conocemos? Euler, logaritmo natural, las senodiales, todas las trigonométricas. Por eso aquí tengo, por ejemplito, tengo una integral que se está expresando como un producto. Aquí lo puedo ver x por logaritmo natural de x con su respectivo diferencial. Por otro lado, aquí tengo también la integral de x a la 2. Esta vendría siendo una algebraica. Aquí está el puntico, por Euler a la x, que sería una función trascendente, una función trascendental. Y por acá, como tercer ejemplo, tengo la función Euler por la función seno de x. ¿Listo? Entonces ya voy a identificar o voy a ir tratando de identificar que si están expresadas como un producto y tienen una función algebraica y una trascendente, podría utilizar hasta el momento el método de integración por partes. ¿Listo? Asimismo, tengo por acá lo siguiente. Particularmente, deduciremos la fórmula de integración por partes, o que se puede deducir teniendo en cuenta las reglas para derivar un producto de dos funciones. Es decir, cuando nosotros teníamos la derivada de un producto, teníamos lo siguiente. Por ejemplo, teníamos f por g con su respectiva variable x. Nosotros calculamos la derivada como f' de x por g sin derivar más la derivada del primero, ya la tengo aquí, es decir, ahora en este caso, el primero sin derivar por la derivada del segundo. De esta forma nosotros hacíamos la derivada o calculábamos la derivada de un producto. A partir de esto nosotros podemos demostrar, digamos, una serie de premisas y teniendo en cuenta las hipótesis, llegar a cómo calcular, digamos, cualquier tipo de función que esté expresada como un producto donde estén, digamos, que enlazadas o relacionadas funciones algebraicas y trascendentales mediante el proceso de integración por partes. Todo eso se puede expresar mediante un teorema. El teorema es llamado como el método, teorema de integración por partes. ¿Y qué nos dice? Miren, si aquí nos dice un teorema, recordemos que un teorema es una afirmación generalizada. Sirve para cualquier tipo de funciones que cumplan estas características. ¿Cuáles son las características? Nos dice, si u y v son funciones, ojo, u y v, es decir, v pequeña, son funciones de x y aparte de eso tienen derivadas continuas, entonces se va a cumplir que, aquí está el teorema expresado en fórmula. Dice u, bueno, por dv, ¿quiénes son? Vamos a ir nombrando una por una con calma. Entonces el teorema lo puedo resumir como la integral de u por dv va a ser igual, y aquí es donde vienen nuestras protagonistas del día de hoy. Esto está representándome las funciones que se están multiplicando, que pueden ser algebraicas o trascendentes, y aquí lo que me está diciendo el teorema. Tengo que u lo voy a multiplicar por v menos la integral de v por du. Es decir, que si tengo alguna función en la cual aparezca una u, aparezca una v, es decir, dos funciones, y estas estén representadas como un producto, yo la puedo calcular de la siguiente forma. Me piden calcular la integral de esa función. Usted simplemente va a hacer u por v menos la integral de v por el diferencial de u. ¿Listo? Y aquí tengo, digamos, como que una síntesis de lo que acabo de explicar. Dice, esta fórmula
expresa la integral original en términos de otra. ¿Listo? Aquí tengo una integral original y miren que tengo una igualdad, es decir, una equivalencia. La puedo expresar de esta forma. ¿Para qué la puedo expresar de esta forma? ¿Para qué nos serviría? Para darle solución. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener en cuenta cómo vamos a escoger ese U y cómo vamos a escoger ese dB. ¿Listo? Por eso aquí tengo, dependiendo de la elección de U y de B, puede ser más fácil evaluar la segunda integral que la original. Miren que me dicen, bueno, esta integral U por dB, me dicen igual, la puedo reescribir como U por V menos y aparece nuevamente otra integral. A esta hace referencia cuando digo la segunda integral. ¿Listo? dB por du. Entonces, ¿por qué? Por lo siguiente, porque la elección de u y de dB es importante en la integración para realizar el proceso por partes. Por lo tanto, se recomiendan las siguientes pausas. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Si nosotros no sabemos identificar quién es u y quién es dB, cuando vayamos a hacer esta relación de equivalencia, esta segunda integral nos puede quedar aún más compleja que la que teníamos desde un principio. Recordemos que los métodos de integración aparecen como una opción posible de facilitar o reescribir una integral de tal forma que pueda ser, digamos, desarrollada de una forma más fácil. No lo contrario, que digamos voy a coger un u y un db y cuando vaya a resolver mi segunda integral, esta integral que me quede por aquí va a ser aún más compleja que la que tenía. El proceso entonces en ese caso no me serviría para nada porque me estaría complicando o aumentando la dificultad del problema. Y lo que yo pretendo es que esa dificultad disminuya. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí hay unas recomendaciones que les coloco, unas estrategias para tener en cuenta cuando deseemos, digamos, intentar escoger el dB o el du. ¿Listo? Estrategias a tener en cuenta. Tengo una y tengo dos. Dice, intentar tomar como dB la porción más complicada del integrando, es decir, de esta partecita que tenga aquí. La función que usted vea más complicada, ese va a ser su dB. ¿Listo? Que se ajusta a una regla básica de integración. Es decir, siempre y cuando la integral nosotros la podamos resolver a partir de los métodos directos o los métodos que ya conocemos hasta el momento, que en este caso serían los métodos por sustitución. Y como u, recordemos que deberíamos escoger u y db, y como u, el factor restante del integrando, es decir, lo que nos queda. Y tengo otra estrategia a tener en cuenta, que me dice lo siguiente, intentar tomar un u, o como u, la porción del integrante cuya derivada es una función más simple que u. ¿Listo? Y como db, el factor restante del integrante, es decir, dependiendo de lo que encuentre, yo puedo utilizar la que a simple vista mejor me convenga. ¿Ok? Digamos como que si tenemos en cuenta esta parte teórica, al momento de desarrollar cualquier tipo de integral que se pueda desarrollar por parte, lo vamos a hacer de una excelente manera. Listo, ahora nos vamos con unos ejemplitos. Recordemos esto. ¿Qué me dice aquí? Recordar que la integral se debe tratar de reescribir o escribir de la forma integral de u por db, teniendo en cuenta que estas recomendaciones que yo estoy dando aquí están basadas en lo que me está diciendo el teorema. ¿Listo? Entonces, si hay un teorema ya previamente establecido, yo me baso en él para poder desarrollar cualquier tipo de ejemplito y que en efecto este quede de forma correcta resuelta. ¿Listo? Entonces por acá tengo una integral muy parecida en cuanto a la definición de cómo nos pudiéramos encontrar. Primero que todo tengo un producto y aquí tengo una función algebraica por una función de Euler. En este caso sería una función trascendente o trascendental. Listo. ¿Cuál es el primer paso, mis queridos estudiantes? Reescribirla de tal forma que se cumpla lo que tengo por acá. ¿Ok? Es decir, que esto lo puedo escribir por acá. Veamos aquí al ladito. Vamos a colocar una flechita y reescribo. Bueno, mi integral, ¿cómo va a quedar? Escribo integral, después que coja u y db, voy a expresarla como, y escribo el teorema para no estar devolviéndome. Dice,
u por b, que digamos la formulita de la integración por parte, u por b menos la integral de b por du. ¿Listo? Esto es el teoremita que nos va a servir para desarrollar cualquier tipo de integral que necesite el método de integración por partes. ¿Listo? Ya la reescribí. Pero para poder reescribirla y sustituir estos valores, yo debo identificar quién es u y quién es db. Según las recomendaciones que di ahorita, es, digamos, fácil de verificar que este Euler puedo tomarlo enseguida como mi db, porque es, digamos, como que la más complicada que vemos aquí entre la x y Euler a la x sería x, y tiene una forma fácil de integrar. ¿Listo? Entonces, lo que me queda sería el u, es decir, x y dx. Entonces, vamos a ver si lo que acabo de decir nos sirve. U sería x de x de x, que sería lo que tengo por acá. Ahora, ¿qué ocurre? Si u es x, ¿quién sería db? Si yo tomé mi u como x, ¿quién sería db? Voy a señalar, este es u. Lo que me queda vendría siendo todo esto que está por aquí. Euler de dx. Entonces yo los tomo. Como ya hemos mencionado, aquí vamos a tomar db como Euler. Euler a la x de dx, es decir, con su respectivo diferencial. ¿Listo? Entonces, luego, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en este proceso? Voy a hacer lo siguiente. Hago una pequeña división de espacio simplemente. Y por acá voy a escribir o a reescribir su respectiva derivada y su respectiva integral. ¿Listo? Es decir, aquí en este cuadrito que acabo de colocar, voy a escribir la derivada de x, pero como es una igualdad, si derivo en un lado de la igualdad, derivo del otro. ¿Ok? Entonces la derivada de u, ¿quién sería? De u, igual la derivada de x sería de x. En este lado de mi igualdad, o de mi cuadrito, voy a integrar. ¿Listo? Si yo integro, ¿qué voy a tener en cuenta? Que esa v debería desaparecer, porque recordemos que el proceso inverso de la derivada y la integración es recíproco. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago aquí? Integro en ambas partes. Voy a anotarlo aquí como que la integral de b, de db, y por acá la integral de Euler a la x de dx. Listo, si yo integro por acá, ¿qué me queda? Me queda b, y la integral de Euler a la x, como la habíamos mencionado desde que la íbamos a elegir, va a ser la misma función, Euler a la x. ¿Listo? Entonces por acá cierro mi cuadrito que inicié. No es necesario hacer este cuadrito, simplemente como para que sea un poco ordenado el proceso. Listo. Ahora, ya yo tengo u, vamos a cerrarlo con una viñeta. Ya yo tengo mi db, obtuve un du y obtuve por acá mi v. ¿Qué son los términos que yo tengo aquí? Si yo reescribo eso, digamos como que la integral que tenía desde el principio a lo que me dice el teorema, ¿cómo me quedaría expresado? Me quedaría expresado como la integral de u, pero ¿quién es u? En este caso sería x por db. ¿Quién fue mi db que yo escogí? Euler a la x por dx. ¿De dónde saca eso el mister? Aquí está. ¿Listo? Ahora sustituyo. ¿Quién es el valor de u? U viene siendo x por b. ¿Quién nos dio v? Aquí lo tengo encerrado, Euler a la x. Menos la integral, y aquí es cuando uno se da cuenta si la elección de u y de b la hizo correcta, dependiendo de la dificultad de esta integral. B es Euler a la x por du, y du es igual a dx. ¿Listo? ¿Qué estoy notando aquí yo? Que esta integral es sencilla, es decir, que la elección que escogimos está correcta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría?
la integral de x por Euler a la x con su respectivo diferencial va a ser igual a ¿quién? A x. Aquí voy a tratar de resolver esa integral por Euler a la x menos, como es una integral inmediata y es la misma, la integral de Euler a la x es Euler a la x, y le sumo su constante c. Siempre que resuelvo la integral debo sumarle su constante c. ¿Listo? Quedándonos lo siguiente. Aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí está un factor común, que es el Euler a la x. Lo saco como factor común, Euler a la x, ¿y qué me queda? En el primer término me quedaría x menos, y aquí no me quedaría absolutamente nada de Euler, sino que me quedaría el 1. Más mi constante c, la puedo dejar por aquí afuera. ¿Listo? O pongo mi integral, mi constante c en el último proceso. La respuesta puede quedar así, o puede quedar así, porque si aplico la propiedad distributiva me queda exactamente la misma integral que tenía en el paso anterior. Y aquí reescribo lo que tenía arriba, Euler a la x por el diferencial de x. Y hemos terminado nuestro primer ejemplito, aplicando el proceso de ¿qué? De integración por partes. Listo, tengo un segundo ejemplo por acá. ¿Qué hay que hacer? Tratar de reescribirlo de esta forma para poder aplicar el teorema. ¿Listo? Como ya yo lo reescribí, lo tengo por aquí, no voy a volver a repetir el teorema, que es el que está aquí encerrado en rojo. Pero sí, voy a tratar de identificar quién es mi U y quién es mi dB. ¿Listo? Entonces, según las recomendaciones que hago yo, miro cuál es la función que yo pueda derivar, teniendo en cuenta que este proceso me indica, bueno, aquí tienes una función algebraica, aquí tienes una función logarítmica, ¿cuál crees que nos va a servir para que la segunda integral, es decir, esta que aparezca por aquí, el grado de dificultad disminuya? Bueno, ¿qué tengo? Voy a escoger U teniendo en cuenta estos criterios que mencioné ahora mismo, que son los que tengo anteriormente en la diapositiva anterior. ¿Listo? El U lo voy a tomar como logaritmo natural de x. ¿Por qué razón? Porque esa derivada es facilita y nosotros la conocemos ya desde hace tiempo. Entonces, si yo tomo u como logaritmo natural de x, ¿quién sería mi db? Lo que me queda, ¿listo? Es como si quitara esto, ¿qué me queda? X a la 2 y el de x. Entonces mi db sería igual a ¿quién? A x a la 2 con su respectivo diferencial de x. ¿Listo? Y de paso miro que cuando vaya a integrar, es fácil de integrar esta función algebraica. Entonces por aquí, la u la debo derivar, entonces me queda de u va a ser igual a ¿qué? A que es igual la derivada del logaritmo natural de x a 1 sobre x de dx. ¿Listo? Y por acá la integral de db con relación a la integral de x a la 2 de dx. Es decir, estoy mostrando el paso que hay que hacer. Cuando integro, aquí me queda que esto es b, y acá me queda una integral inmediata, propiedad de la potenciación, se llama esa propiedad de integración. Sumo un exponente x a la 3 sobre 3 más c. Listo. Pero a mí me sirve esta partecita de aquí, la c se la dejo al último proceso que vaya a hacer en la integración por partes. Entonces identifico o encierro quién es mi u, quién es mi du, por acá quién es mi db, y por acá quién es mi v. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, voy a sustituir aquí. ¿Listo? Vamos a ver qué me va a quedar. Y de paso, cómo me va a ir quedando. ¿Ok? Listo. Entonces, digo, mi integral de u por db. ¿Quién es mi u? Según lo que tengo yo por acá, viene siendo que el logaritmo natural de x. ¿Listo? Escribo aquí, logaritmo natural de x por db, dice el teorema. ¿Quién es db? En lo que yo encontré, x a la 2 por dx. Como es un producto, yo puedo aplicar la propiedad conmutativa, es decir, no me afecta en absolutamente nada. Por si alguien no ve
de forma diferente. Si quieren el otro paso lo reescribo o aquí en este mismo. ¿Listo? X al cuadrado por logaritmo natural de dx. Listo. Luego, ¿qué hago? Comienzo a sustituir quién es U, quién es B y voy reemplazando, ¿ok? ¿Quién es U? Según lo que tengo yo, mi U viene siendo logaritmo natural. ¿Listo? Entonces tú dices, bueno, el logaritmo natural, tú lo escogiste como U por B. ¿Quién es B? X a la 3 sobre 3. Perfecto, X a la 3 sobre 3. Menos, aquí es donde viene el detalle, si nosotros vemos una integral muy complicada, la elección que hicimos es incorrecta. Menos la integral de quién? De B, que es este señor que acabamos de escoger por aquí, X a la 3 sobre 3. Veo enseguida que es sencilla de resolver, por du. ¿Quién es du? Tengo que es 1 sobre x de dx. Aquí, ¿qué acabo de hacer? La sustitución según el teorema. Entonces aquí bajo exactamente lo que tengo aquí igualito, x al cuadrado, la integral de x al cuadrado por el logaritmo natural de dx va a ser igual a esto que está aquí. Yo lo puedo organizar simplemente, es decir, como que quede x a la 3 aquí sobre 3 por el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Simplemente una organización. Esta operación no se puede realizar, sino que queda indicada. ¿Listo? Menos, y aquí sí viene la integral, pero ¿qué pasa? Esto lo puedo reescribir aún de una forma más sencilla, que es sacando el 1/3 que veo por aquí, por fuera de la integral, y me quede la integral de x a la 3 por 1 sobre x de dx. ¿Con qué intención? Aquí puedo ir visionando que este 3 que está aquí como exponente con el 1 que tiene el exponente de la x del denominador, los puedo cancelar. ¿Listo? Es decir, este señor para el próximo paso, quito uno de aquí con esta x de acá y vamos a ver cómo nos va quedando reescrita esta integral. Nos queda que la integral de x a la 2 por el logaritmo natural de x de dx va a ser igual, esto lo escribo exactamente igual, x a la 3 sobre 3 por el logaritmo natural de x menos 1/3 que va a multiplicar. ¿Por qué digo multiplicar? Bueno, porque iba a hacer la integral enseguida, pero como es un primer ejemplito, voy a hacer otro paso, ¿listo? Voy a poner la integral de ¿qué me quedó aquí? X a la 2 de dx. En el siguiente paso si voy a integrar, entonces por aquí me queda la integral de x a la 2 por el logaritmo natural de x de dx va a ser igual a ¿qué? Aquí escribo x a la 3 sobre 3 bajo exactamente el mismo procedimiento, logaritmo natural de x, listo, hasta aquí voy igual, menos 1/3 ¿de quién? La integral de esto es inmediata, sería x a la 3 sobre 3 y puedo sumarle la constante de integración. Y finalmente, ¿qué me queda? Finalmente me queda que la integral de x a la 2 por el logaritmo natural de x va a ser igual a ¿qué? Bueno, en esta parte puedo ir organizando un poco mejor, dice 1/3 de x a la 3, simplemente es organización por el logaritmo natural de x, menos, esto es una multiplicación, entonces aquí me quedaría 1 por x a la 3, me quedaría x a la 3, y 3 por 3, 9, es decir que me quedaría 1/9 de x a la 3 más mi constante de integración, que sería c. ¿Listo? Entonces de esta manera concluimos este par de ejemplitos y estaré subiendo un par de ejemplitos más, de tal forma que quede aún más claro este proceso de integración, que es bastante importante. Ok, mis queridos estudiantes, les recomiendo que lo vean las veces que sea necesario, lo pausen, le den like y lo puedan compartir.
Estén bien, mis queridos estudiantes, bendiciones. Recuerden que con Mr. Ejemplito las matemáticas son más fáciles.